Esa noche, la carretera MEX 45 parecía más silenciosa que nunca. Ni un solo auto pasaba, ni una bocina en la distancia. El cielo, cubierto de nubes bajas, dejaba caer un calor espeso que se colaba por cada rendija de la base del SAMU en San Miguel del Monte. Mateo, paramédico con años de experiencia, revisaba por quinta vez el botiquín de emergencias. A su lado, Iván, conductor de ambulancia, intentaba mantenerse despierto escuchando la radio portátil que apenas captaba estática. La calma era incómoda, demasiado perfecta para ser real. Mateo conocía bien ese tipo de noches, las que parecían vacías, hasta que algo ocurría. A las 3:11 de la madrugada, el radio de la ambulancia cobró vida. Un crujido agudo, seguido de una voz masculina, temblorosa, cortó el silencio. «Hay un coche, en el kilómetro 71. Está volcado, pero hay una niña, está sola, de pie al borde de la carretera. No me detuve. Lo siento». Y luego, solo estática. Iván lo miró con el ceño fruncido. Mateo no dijo nada. Ya había encendido el motor. Esa clase de llamadas no se ignoraban. Mientras avanzaban por la MEX 45, el mundo parecía haberse detenido. La carretera estaba desierta, envuelta en una neblina tan densa que los faros apenas iluminaban unos metros. Mateo mantenía la mirada fija en el horizonte cuando Iván, repentinamente, frenó en seco. «¡Ahí!», exclamó señalando con el dedo. A la derecha de la carretera, justo antes de un tramo de curva cerrada, una figura menuda se recortaba contra la niebla. Era una niña. Estaba descalza, vestida con una bata blanca sucia y con el cabello negro cayéndole sobre los hombros. No lloraba. No parecía asustada. Solo observaba. Mateo bajó con la linterna encendida y se acercó lentamente. «¿Estás bien? ¿Te hiciste daño?», preguntó con voz suave. La niña no respondió. Solo levantó el brazo lentamente y apuntó hacia el barranco. «Allí», susurró sin emoción alguna. Iván se unió a él, desconcertado. «¿No te parece raro? ¿Cómo llegó aquí sola?», murmuró. Pero Mateo ya descendía el sendero empinado que bajaba al barranco, sus botas hundiéndose en el lodo. Iván lo siguió en silencio. La linterna iluminó entre los árboles lo que parecía ser un automóvil volcado, apenas visible entre la maleza. Un golpe seco, sin rastros de auxilio. Cuando Mateo volvió a mirar hacia la carretera para verificar si la niña seguía allí, no había nadie, solo niebla y un extraño silencio aún más pesado. Si te apasionan las historias de terror, suspenso y lo inexplicable, suscríbete y activa la campanita. Esta noche, lo que vas a escuchar, no lo olvidarás jamás. Mateo descendía con cautela el barranco, mientras la linterna en su mano temblaba ligeramente por la humedad del ambiente. Iván lo seguía de cerca, resbalando un poco en el terreno inclinado. El aire era más frío allí abajo, como si cada paso los llevara lejos del mundo real. La vegetación se cerraba alrededor de ellos, formando un túnel natural que parecía no haber sido pisado en años. La linterna iluminó finalmente el coche. Estaba de lado, semienterrado entre arbustos. Sorprendentemente, no parecía tan dañado como uno esperaría en un accidente de ese tipo. No había fuego, ni señales de otro vehículo. Solo el leve chirrido del metal que aún se contraía lentamente, como si el coche respirara. «Está entero», murmuró Iván. «Pero esto no tiene sentido». Mateo se acercó y pegó el rostro al cristal. Dentro del coche había dos personas. Un hombre de unos 60 años, con la cabeza recostada hacia atrás, y una mujer mayor a su lado. Ambos parecían inconscientes. No había sangre, pero tampoco respuesta. «Señor, ¿puede oírme?», gritó Mateo,
golpeando la ventana con los nudillos. Nada. Mientras Iván revisaba su mochila en busca de las herramientas para forzar la puerta, Mateo se giró para mirar hacia la carretera. A pesar de la neblina, pudo ver con claridad que la niña ya no estaba. ¿Tú la ves?, preguntó con urgencia. Iván levantó la mirada. ¿A la niña? No, ya no está. Mateo sintió un escalofrío subirle por la espalda. No era lógico. Ella estaba allí apenas unos minutos antes, observándolos. ¿A dónde había ido? No escucharon pasos, ni ramas quebrarse. Solo ese silencio, absoluto. Consiguieron abrir la puerta del lado del conductor. El hombre seguía respirando, aunque su pulso era débil. La mujer, también viva, parecía en estado de shock. Ambos fueron inmovilizados con cuidado. Mientras Iván los sacaba del coche, Mateo echó un vistazo más detallado al interior. Y fue ahí cuando lo notó. No había silla infantil, ni una mochila escolar, ninguna señal de que una niña hubiese viajado con ellos. El asiento trasero estaba vacío, salvo por una manta arrugada. Iván, no hay nada que indique que ella venía en el coche. ¿Y entonces? ¿Quién era? Mateo no supo qué decir. Se sentía observado, como si alguien invisible caminara entre los árboles. Era una sensación espesa, como una presión en el pecho. Mientras colocaban a los heridos en la camilla, Iván murmuró con un tono que apenas era audible. Esto se siente mal, como si estuviéramos en un lugar donde no deberíamos estar. Mateo solo asintió, porque sentía lo mismo. Y aunque aún no lo sabían, lo que acababan de ver no era ni el principio. Era apenas una señal. La ambulancia se mantenía en marcha, con las luces de emergencia parpadeando lentamente en medio de la carretera solitaria. Mateo e Iván trabajaban con rapidez, pero sin perder la precisión. La mujer fue colocada primero en la camilla, con un collar cervical improvisado y una vía de suero. El hombre, aunque más resistente, murmuraba palabras sin sentido mientras lo acomodaban. Mientras Iván aseguraba los cinturones, Mateo sintió algo suave rozar su bota. Bajó la mirada y vio una pequeña muñeca de trapo, sucia, con un vestido rosa desteñido y los ojos cosidos con hilo negro. ¿Y esto?, murmuró, agachándose para recogerla. No la había visto antes. No estaba en el coche. No estaba en el suelo cuando llegaron. Apareció como si hubiera sido dejada allí intencionalmente. La sostuvo un momento y, sin pensarlo, la colocó junto a la mujer inconsciente sobre la camilla. Iván lo observó con el ceño fruncido. ¿Estás seguro de eso? Solo por si acaso era de ella, o de la niña, si es que tenía relación. Esa niña no venía en el coche, Mateo. No hay nada suyo. Nada. La frase colgó en el aire, pesada. Pero no había tiempo para dudar. Encendieron las sirenas y arrancaron hacia el hospital de San Cristóbal, el más cercano, a unos 20 minutos por una ruta serpenteante y sin alumbrado. El silencio en el interior de la ambulancia era distinto al del exterior. Aquí se sentía apretado, como si las paredes cerraran lentamente. Iván conducía concentrado, pero no dejaba de mirar por el espejo retrovisor. Mateo, sentado junto a los pacientes, intentaba estabilizar las constantes del hombre que comenzaba a moverse con inquietud. «Tranquilo, señor, está en buenas manos», dijo en voz baja. Pero el hombre no respondía. Solo murmuraba algo que Mateo no podía entender. Se inclinó para escuchar mejor. «No la dejen, no la dejen. Ella sigue ahí». Mateo sintió cómo la piel se le erizaba. «¿Quién sigue ahí?», preguntó. Pero el hombre volvió a cerrar los ojos, perdiendo la conciencia. En ese instante, el radio de la ambulancia estalló con un zumbido agudo. Luego,
Una voz infantil, clara pero distorsionada, llenó la cabina. ¿Están jugando a esconderse? Iván saltó del asiento y bajó el volumen de inmediato. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó, con la voz tensa. Eso fue una niña, Iván. Eso fue una voz de niña. Mateo giró hacia la camilla. La muñeca de trapo ya no estaba. No estaba en el suelo. No estaba sobre el paciente. Desapareció. Iván tragó saliva. Mateo, ¿seguro que la pusiste ahí? Lo vi con mis propios ojos. Ninguno volvió a hablar durante el resto del trayecto. El aire en la ambulancia se volvió más frío y el reloj del tablero parecía haberse detenido, porque algo o alguien había entrado con ellos. La ambulancia se deslizaba por la carretera con una velocidad constante, pero todo en su interior parecía suspendido en un tiempo distinto. El silencio era más denso que antes, y la luz tenue del tablero apenas iluminaba los rostros tensos de Mateo e Iván. El hombre herido comenzó a moverse de nuevo. Esta vez sus ojos se abrieron por completo, como si despertara de una pesadilla. Miraba hacia el techo de la ambulancia, sin enfocar nada. Su respiración era agitada, como si acabara de correr kilómetros. «Está bien, señor. Ya casi llegamos», dijo Mateo, colocando una mano sobre su hombro. Pero el hombre no lo miró. Su voz salió temblorosa, como si hablara con alguien invisible. «Ella no está sola». «¿Ella? ¿Quién?», preguntó Mateo inclinándose. El hombre giró la cabeza lentamente y fijó los ojos en Mateo. Por un momento, parecía estar completamente consciente. «No la olviden. No la dejen. Ella todavía está allá. En el barranco». Mateo se quedó en silencio. La frase fue como un cuchillo en la espalda. «¿De quién habla? ¿La niña? ¿Ella venía con ustedes?». Pero no hubo respuesta. El hombre volvió a cerrar los ojos, cayendo en un sueño profundo. Iván golpeó el volante con frustración. «No puede ser, Mateo. Esto no puede ser real. Esa niña, ese radio, la muñeca. No lo digas en voz alta». Porque ambos sabían que decirlo era aceptarlo. Y si lo aceptaban, algo les iba a responder. La muñeca de trapo había desaparecido sin explicación. El radio aún tenía leves interferencias, como si algo se arrastrara por las frecuencias, buscando una forma de entrar. Cada crujido, cada suspiro, sonaba como si alguien estuviera allí dentro con ellos. Al llegar al hospital, varios enfermeros los ayudaron a trasladar a los pacientes. Fue rápido, eficiente, pero Mateo no se movió de la ambulancia. Tenía la cabeza baja, mirando el asiento donde había colocado la muñeca. Vacío, como si nunca hubiese estado allí. Volvió a mirar por la puerta trasera, hacia el estacionamiento, y entonces la vio. La niña estaba de pie, junto a una columna de concreto. La misma bata, el mismo cabello, el mismo rostro inexpresivo. Lo miraba fijamente. No se movía, no parpadeaba. Mateo pestañeó y desapareció. Se recostó contra la camilla, sintiendo el corazón golpearle dentro del pecho. No dijo nada a nadie. No era el momento, pero por dentro gritaba. En el fondo, supo que aquello apenas comenzaba. Esa niña no había terminado con ellos. Y si tú también sientes que esto va más allá de lo racional, toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Porque lo que viene ahora es aún más oscuro. Esa noche, Mateo no pudo cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormir, la imagen de la niña junto a la columna del hospital volvía a su mente con una claridad inquietante. No era un recuerdo borroso. Era como si ella estuviera allí, de verdad, observándolo desde la sombra. Ángela
La jefa de turno notó su inquietud y le ofreció descansar, pero él se negó. Necesitaba volver. Sentía que algo había quedado abierto, algo incompleto. Convenció a Iván con esfuerzo. No fue fácil. Su compañero estaba pálido, ojeroso, con la mirada clavada en el suelo, pero finalmente accedió. A las 4:23 de la madrugada volvieron a subir a la ambulancia y tomaron rumbo de nuevo al kilómetro 71 de la MX 45. Al llegar, todo parecía igual. El coche seguía entre los árboles, abandonado, pero había algo en el ambiente, algo denso. El aire olía diferente, como a tierra mojada mezclada con algo más metálico, más antiguo. Mateo descendió con la linterna en mano. Iván, en silencio, lo siguió. Sus pasos eran lentos, medidos, como si la tierra pudiera hundirse bajo ellos en cualquier momento. La vegetación apenas se movía, y ni los grillos se atrevían a cantar. Al enfocar el suelo junto al coche, algo brilló bajo el barro. Mateo se agachó con cuidado y escarbó con los dedos. Era una fotografía, cubierta de tierra, desgastada por el tiempo. La limpió con la manga y la miró fijamente. Era una imagen en blanco y negro. Aparecía un hombre más joven y una mujer sonriente, dentro de un coche antiguo, el mismo modelo que estaba volcado frente a ellos. Pero lo que heló la sangre de Mateo fue lo que vio entre ambos. Una niña. La misma niña. Mismo rostro. Mismo vestido. Iván, al ver la foto, retrocedió 2 pasos. Eso no tiene lógica. Esa imagen tiene años. No puede ser ella. Mateo no respondió. Solo seguía observando la foto, intentando entender. No había error. Era la misma. La misma niña que les había indicado el lugar del accidente. La misma que apareció en el hospital. La misma que ahora parecía estar ligada al pasado y al presente. Un ruido repentino los sobresaltó. El radio de la ambulancia, aún encendida en la parte alta del camino, comenzó a emitir una interferencia violenta. Luego, una voz clara, nítida, de tono infantil, dijo: «Ustedes, aún no han terminado». El viento se detuvo. Las hojas quedaron inmóviles. El sonido desapareció por completo, como si alguien hubiese apagado el mundo. La ambulancia se apagó. Luces, motor, todo. Iván giró sobre sus talones. «Mateo, basta, nos vamos ahora mismo». Pero Mateo no se movió. Algo en él le decía que no podía irse, que aún había una verdad enterrada bajo esa tierra, que esa niña no estaba esperando ayuda, estaba esperando ser escuchada. El silencio que cubría el lugar era antinatural. No era solo la ausencia de sonido, sino la presencia de algo invisible que parecía observarlos desde todos los ángulos. Iván intentaba encender la ambulancia sin éxito, mientras Mateo, con la fotografía aún entre los dedos, sentía como el aire se volvía cada vez más denso. «No responde, ni siquiera hace contacto», murmuró Iván desde el asiento del conductor, golpeando el volante con frustración. Mateo no respondió. Estaba bajando nuevamente al coche volcado. Algo lo impulsaba a mirar una vez más. Una intuición, o tal vez una advertencia. La linterna iluminaba el costado del vehículo cuando, de pronto, se detuvo. Su luz tembló. Mateo se agachó. Sus ojos tardaron un segundo en comprender lo que estaba viendo. En el vidrio trasero del coche, marcadas con claridad en el polvo y la humedad, había huellas de manos pequeñas. No una, varias, todas a la altura de un niño. Dedos delgados, ligeramente curvados, como si hubieran estado golpeando desde dentro. Mateo dio un paso atrás, con el corazón retumbándole en el pecho. «Iván, ven a ver esto». Su compañero bajó con recelo, pero al ver las marcas se quedó paralizado. «Eso no estaba antes. Yo revisé ese cristal cuando abrimos la puerta». «Lo sé.
Yo también. El aire se volvió más frío. Un escalofrío recorrió a ambos al mismo tiempo. Era como si algo se hubiese despertado al encontrar esa fotografía. Como si ese momento hubiese sido la clave para algo que llevaba años esperando. Mateo rompió el silencio con una pregunta que llevaba horas rondándole en la mente. ¿Recuerdas esa historia que contaban en la central? La de la niña que murió atrapada en un coche, en este mismo tramo. Iván frunció el ceño. Eso fue hace décadas. ¿Cómo puedes pensar que...? La leyenda decía que la familia viajaba de noche, se salieron de la carretera y el coche rodó al barranco. El padre fue hallado con vida, pero la niña estuvo días desaparecida. Cuando la encontraron, ya era demasiado tarde. Iván tragó saliva. Eso es solo una historia para asustar a los nuevos, ¿verdad? Mateo levantó la foto una vez más. No necesitaba decir nada. Ambos sabían la respuesta. Y entonces se escuchó una risa infantil. No venía del radio, no venía del bosque. Venía de la misma carretera, como si alguien estuviera parado allí, a plena vista, y riéndose. Iván lo agarró del brazo. Ya basta, esto es demasiado. Pero Mateo sabía que no era una broma, no una ilusión. Lo que fuera que los estaba guiando, no buscaba venganza, buscaba ser recordado. Y el problema era que, una vez que la escuchabas, ya no podías dejar de oírla. El sonido de la risa infantil se desvaneció lentamente, pero el eco seguía resonando dentro de sus cabezas. Iván respiraba agitado, caminando de un lado a otro con las manos en la cabeza, como si intentara despertar de una pesadilla que no terminaba. Mateo, en cambio, estaba inmóvil. Seguía mirando las huellas en el vidrio del coche, sin parpadear. No podemos quedarnos aquí. Ya no, dijo Iván finalmente, con voz entrecortada. Y como si una fuerza los hubiese escuchado, la ambulancia, que momentos antes estaba completamente muerta, encendió de golpe. Las luces altas iluminaron todo el barranco, como si alguien hubiese apretado un interruptor invisible. No dijeron una palabra. Subieron rápido, como si algo pudiera atraparlos si tardaban un segundo más. La fotografía fue guardada en el bolsillo de Mateo, que no se atrevía a mirarla otra vez. La sensación de estar siendo observado persistía, aunque no hubiese nadie más allí. Durante el trayecto de regreso al hospital, el ambiente dentro de la ambulancia era espeso. Mateo se recostó contra la pared lateral, intentando ordenar los pensamientos. Cerró los ojos apenas un instante, y fue entonces cuando el radio volvió a emitir estática, pero esta vez no era ruido blanco, era una voz suave, susurrada, como si estuviera justo al lado de su oído. Gracias por no olvidarme. La voz de la niña, clara, afectuosa, triste. Mateo se quedó helado. Iván también lo escuchó. Esta vez no había duda. No era interferencia, no era imaginación. Era una despedida, o al menos eso parecía. No intercambiaron palabras durante el resto del camino. No había nada que decir. Ambos lo habían vivido. Ambos sabían que algo se había manifestado con claridad y ya no se podía negar. Llegaron al hospital de San Cristóbal con el cielo comenzando a aclarar, aunque el amanecer se sentía apagado, sin calor. Los médicos recibieron a los pacientes. Todo volvió, por unos minutos, a la rutina. Pero Mateo no se sentía parte de ella. Estaba fuera de lugar, como si él también hubiese cruzado un umbral invisible. En la sala de descanso, se sentó con la cabeza gacha. El uniforme estaba cubierto de barro seco. Se quitó la chaqueta y abrió su mochila para guardar sus cosas. Fue entonces cuando lo vio. La muñeca estaba ahí, limpia, intacta, como si nunca hubiese tocado el barro del barranco, como si alguien la hubiese colocado con cuidado entre sus pertenencias. Mateo la sostuvo con ambas manos
con los labios apretados. No podía explicarlo. No quería hacerlo. Solo sintió algo en el pecho. No miedo, no rabia, tristeza. La puerta de la ambulancia aún estaba abierta. Mateo subió para revisarla por última vez. Ajustó el retrovisor y se congeló. Allí estaba, sentada en el asiento trasero. La niña, mirándolo, serenamente, como si nunca se hubiese ido. Parpadeó y ya no estaba. Pero esa sensación seguía ahí, como si la despedida aún no hubiese sido completa. El hospital aún estaba envuelto en penumbra cuando Mateo tomó valor para hablar con el hombre accidentado. Ahora se encontraba más lúcido, con los ojos abiertos y fijos en el techo, como si estuviera contando los segundos. Habían pasado ya varias horas desde que lo ingresaron, pero nadie le había hecho esa pregunta. Nadie, excepto Mateo. Se acercó en silencio, con la fotografía en el bolsillo y la muñeca aún fresca en su memoria. El hombre, al verlo, intentó incorporarse, pero Mateo le indicó que se quedara tranquilo. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, dijo con cautela. El hombre lo miró, no con sorpresa, no con desconfianza, sino como si ya supiera lo que venía. La niña que vimos en la carretera, ¿usted la conoce? El hombre tragó saliva. Sus ojos comenzaron a humedecerse, pero no apartó la mirada. No puede ser, murmuró con voz temblorosa. No es posible, ella murió hace años. Mateo sintió que el corazón se le detenía por un segundo. ¿Era su hija? El hombre asintió y una lágrima le rodó por la mejilla. Tenía 8 años. Viajábamos por esta misma carretera, una noche muy parecida a esta. Llovía. Me quedé dormido al volante. El coche se salió del camino. El relato coincidía con la leyenda que Mateo había escuchado en la base durante sus primeros años como paramédico, pero nunca creyó que fuera real. Hasta ahora. Me sacaron a mí con vida, a su madre también, pero a ella tardaron días en encontrarla. Quedó atrapada en el asiento trasero. Hizo una pausa, apretando los ojos, y yo nunca me despedí de ella. Mateo bajó la mirada. Tenía la fotografía en la mano. Se la mostró. ¿Esta imagen es suya? El hombre la observó con detenimiento. Le temblaban las manos. Pasó los dedos sobre el papel como si pudiera volver al pasado solo tocándolo. Es de nuestro último viaje. Nadie debería tener esta foto. Y entonces, como si un velo se corriera en la mente de Mateo, todo comenzó a encajar. La muñeca, la foto, la voz en la radio, las marcas en el coche. No eran advertencias. Eran recuerdos. Retazos de una historia incompleta que necesitaba cerrarse. El hombre lloraba en silencio. Ella no buscaba asustarnos, dijo Mateo, casi en un susurro. Solo quería que alguien la viera, que supiera que estuvo allí, que aún está. En ese momento, la radio del hospital hizo un leve chasquido. Nadie lo notó, excepto Mateo. Y justo antes de marcharse, la escuchó de nuevo, bajito, como si viniera desde muy lejos. «Papá». Mateo se detuvo en seco. No había nadie detrás, pero lo que había comenzado como un accidente común, ahora se revelaba como algo mucho más profundo. Una despedida que había tardado años en llegar. Las horas pasaron lentas, como si el tiempo hubiera perdido su lógica. Mateo estaba sentado en la parte trasera de la ambulancia, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. A su lado, Iván permanecía en silencio, revisando por enésima vez el instrumental sin razón alguna, como si necesitara hacer algo para no pensar. No se habían dicho una sola palabra desde la conversación con el hombre en el hospital. No hacía falta. Lo que habían escuchado, lo que habían visto, estaba muy por encima de cualquier explicación. Mateo sacó la fotografía de su bolsillo una vez más.
La observó con detenimiento, y algo lo hizo fruncir el ceño. La imagen había cambiado. No era un cambio evidente. No era una edición. Pero la niña que antes estaba en el centro, ahora parecía mirar directamente a la cámara. Sus ojos, que antes se perdían en el fondo, ahora estaban fijos, claros, vivos. Cerró los ojos por un instante y sintió una punzada en el pecho. No era miedo, no era confusión, era un dolor viejo, un duelo que no era suyo, pero que ahora sentía como propio. ¿La sigues viendo?, preguntó Iván de pronto, sin mirarlo. Mateo tardó unos segundos en responder. No sé si la veo o si ya está dentro de mí. Iván suspiró. No sé qué fue esto, Mateo, pero cambió algo. No lo podemos negar. En ese momento, el radio de la ambulancia, aún encendido, soltó un zumbido suave. No era interferencia. Era una melodía, una tonada infantil, como la que se escucha en una caja de música. Lenta, dulce, perturbadora. Mateo la reconoció al instante. Era la misma canción que su hermana le cantaba a su sobrina cuando era pequeña. Una canción que no podía estar allí, que no debía estar allí. Se puso de pie de inmediato y cerró el radio. El sonido cesó al instante. El aire volvió a quedarse inmóvil. ¿Lo escuchaste?, preguntó. Iván asintió lentamente. ¿Está jugando o está diciendo adiós? Mateo miró hacia el horizonte, hacia la ruta vacía que se perdía en la niebla. Sentía que cada curva guardaba un suspiro, cada árbol, una historia no contada. Abrió el compartimento lateral de la ambulancia y guardó la fotografía allí dentro, no para deshacerse de ella, sino para que permaneciera, para que no la olvidaran, porque algunas presencias no quieren vengarse, no quieren hacer daño, solo quieren ser recordadas. Y tal vez, en esa madrugada silenciosa, Mateo entendió que no todas las almas encuentran el camino. Algunas se quedan sentadas en el asiento trasero, esperando que alguien mire por el espejo retrovisor y las reconozca. El turno siguiente llegó sin previo aviso. Mateo apenas había dormido 2 horas cuando recibió la notificación de urgencia. Otra salida nocturna, otra patrulla, otra ruta. Esta vez al sur de San Miguel del Monte. Iván lo esperaba junto a la ambulancia, ya con el motor encendido. No se dijeron nada. Solo intercambiaron una mirada cargada de cosas que no se pueden explicar con palabras. La noche era pesada, sin luna. Las nubes tapaban el cielo por completo y la neblina parecía arrastrarse por el asfalto como si tuviera vida propia. El reflejo de los faros rebotaba en la niebla, haciendo que el camino pareciera infinito. La MEX 45 se extendía frente a ellos como una herida abierta. ¿Te parece que está más callada que otras veces?, preguntó Iván en voz baja. Como si esperara algo, respondió Mateo, sin quitar la vista del frente. El trayecto se mantuvo en silencio. No hubo música, no hubo charlas. Solo el ruido del motor y el ocasional crujir de las ruedas al pasar sobre alguna rama seca. Y entonces, en un momento que pareció congelado en el tiempo, Mateo vio algo por el retrovisor. Una silueta, pequeña, quietísima, sentada en el asiento trasero. Era ella, la niña. Mateo no gritó, no reaccionó con terror, solo la miró. Sus ojos, negros y profundos, lo observaban con esa misma calma imposible. Esa serenidad que ya no parecía humana, pero tampoco maliciosa. Era presencia, una existencia suspendida. Parpadeó y ya no estaba. El asiento estaba vacío. ¿Mateo?, preguntó Iván. ¿Todo bien? Mateo no respondió de inmediato. Respiró profundo, como si acabara de salir de una apnea involuntaria. Algunos pasajeros nunca se van, dijo finalmente. Tal vez están atados a un recuerdo. O tal vez aún tienen algo que decir. Iván no respondió, pero bajó ligeramente la velocidad.
A lo lejos, un punto de luz parpadeaba débilmente. No era un poste, no era otro vehículo, era más tenue, más errático, como una señal intermitente pidiendo atención. El estómago de Mateo se encogió. Lo reconocía. ¿La ves?, preguntó. Iván asintió en silencio. La luz parecía moverse, acercarse, y justo cuando pensaron que podrían distinguir su origen, desapareció. La carretera quedó sumida en oscuridad. Mateo cerró los ojos por un instante. La ambulancia siguió avanzando, tragada por la noche. El retrovisor reflejaba solo vacío, pero la sensación no se fue, porque en lo más profundo, ambos sabían que ella seguía allí, no con rencor, no con rabia, solo con esa mirada de quien fue olvidada demasiado pronto. Y mientras la niebla cubría todo una vez más, Mateo comprendió algo con absoluta certeza. Algunas despedidas nunca terminan.